Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre la empresa Adobe, que es una empresa de la que ya hablé en su día en el canal. Como veis aquí, os subí un vídeo que se llama Análisis y valoración de Adobe en noviembre del año 2021, hace casi un año, en el que valorábamos la empresa en un escenario optimista y bueno, como veis aquí, pues podéis ver las estimaciones, ¿no? Y el valor intrínseco, pero como veis, las acciones estaban mucho más por encima que los precios actuales y no había margen de seguridad para invertir. A mí, siendo muy optimista, en aquel vídeo, pues me salía un valor intrínseco de $456 por acción y las acciones estaban por encima de los 600, ¿vale? Entonces, la conclusión fue, como podéis ver aquí, que no existía margen de seguridad. Adobe es una gran compañía y probablemente continuará creciendo tanto en ingresos como en beneficios en el futuro a buen ritmo, pero considero que a los precios actuales, a los que estaba en aquel entonces, ¿vale? Cerca de $700, no había ningún margen de seguridad. Y la TIR, esperada 5 años y siendo optimistas y aplicando un múltiplo exigente, era muy escasa, ¿vale? Entonces eso es lo que yo os decía hace un tiempo. Y como uno de vosotros, Morlaco, me preguntó, pues que ahora mismo podría ser una valoración más interesante, pues he decidido hacer este vídeo. Entonces en el vídeo de hoy vamos a repasar un poco los números de Adobe, vamos a ver qué es lo que está pasando, porque tras conocerse una noticia, la empresa cayó un 20% y ha caído bastante en lo que es septiembre. Pues eso, vamos a tratar de hacer una actualización de esta empresa de software que, bueno, en el vídeo que os dejaré en la descripción, pues os explico un poco el negocio de la empresa, ¿no? Un poquito por encima. Por si alguno lo quiere ver, pues os lo dejo aquí abajo en la descripción. Vale, Adobe es una empresa de software que ha dado un muy buen rendimiento y que lo primero que os quería explicar es que pasó a ser una empresa, al igual que Microsoft, que se cambió al modelo de suscripción a la nube y por eso, por ejemplo, en 2012-2013 le cayeron los márgenes de beneficios. Pero esto la convirtió en una empresa que vendía licencias y tenía ingresos que no eran tan recurrentes y pasó a ser una empresa que vendía un servicio de suscripción, por lo que los ingresos son más recurrentes y ahora los márgenes son y se estiman que van a ser más altos, ¿no? En el futuro. Entonces eso le da un plus de calidad. Todo esto os lo digo para cuando pasemos a la parte de la valoración, veremos que en el pasado, antes de 2012, la empresa se valoraba a unos múltiplos diferentes, al igual que pasa con Microsoft, a los múltiplos a los que se ha estado valorando pues en los últimos años. Bueno, muchos inversores están asustados en Adobe porque piensan que le pueden caer los ingresos o los beneficios durante los próximos años, sobre todo si viene una recesión. También lo que hemos visto, y os lo voy a enseñar después, es una compresión en el múltiplo de valoración, que es algo que yo os advertía en ese vídeo que podía pasar. En este caso ha sido por la subida de las tasas de interés. Como veis, el bono a 10 años de Estados Unidos está dando una rentabilidad cercana al 3,75%, que es muy diferente a la que teníamos hace un año. Entonces las valoraciones de las acciones pues sufren en consecuencia de esto, ¿no? Ya veis cómo está subiendo el bono. Cuanto más sube el bono, menores múltiplos de valoración se pagan por las acciones. Algo que quiero comentaros y por lo que se le ha criticado a la compañía es por la gestión del capital. Y en concreto se le ha criticado por dos cosas. Una, por las adquisiciones, que ahora vamos a ver, la última adquisición, y otra es por el tema de las recompras de acciones. Aquí podéis ver cómo han evolucionado las recompras de acciones a lo largo de los años. Y la compañía, veis que en 2021 recompró más de 4.000 millones de dólares en acciones. También hay que tener en cuenta que no son recompras netas porque la empresa recompra acciones y las amortiza, pero también emite nuevas acciones. Entonces sí, las acciones disminuyen, pero menos de lo que podríamos pensar. Y estuvieron recomprando muchísimas acciones, ya os digo, más de 4.000 millones, cuando el precio de las acciones estaba cerca de $600 o incluso por encima. Estaba muy por encima el precio actual. Entonces esto es algo por lo que se le ha criticado a la compañía. Lógicamente, ellos no son adivinos y no creo que ellos esperasen que el precio de sus acciones iba a caer de $700 a 280, que están ahora, ¿vale? Pero sí que es cierto que recompraron bastante pues a esos niveles, que son muy altos y que en mi opinión fue un error por parte del equipo directivo, y no porque sean adivinos, sino porque las acciones estaban cotizando a 40, 50 veces beneficios. Y yo creo que cuando las acciones cotizan a esas valoraciones, pues no es la mejor idea ponerte a recomprar acciones. Sí que puede serlo ahora que cotizan las acciones a unas 18 veces beneficios estimados del año que viene. Ya estamos hablando de una valoración que es menos de la mitad que la del año pasado. Bueno, he estado mirando el tema este de las recompras de acciones y, por ejemplo, en la última presentación de resultados, que es de septiembre, pues en este último trimestre han recomprado 1.200 millones en acciones, que es más que los 1.000 que recompraron en el tercer trimestre del año 2021. Así que bueno, parece que
ahora sí que van a tener un efecto más significativo y siguen recomprando, pero parece que pudieron desperdiciar pues mucho dinero, ¿no?, en las recompras anteriores. Bueno, lo otro que os quería comentar es que en septiembre, el 15 de septiembre, conocíamos la noticia, también tras presentar resultados, que Adobe iba a realizar una adquisición de una empresa de software que se llama Figma, y ahora vamos a ver más detalles de la adquisición. Y bueno, cuando yo os puse este tweet caían un 8,8% las acciones, pero llegaron a caer bastante más en la sesión. Y como veis, pues desde el 15 de septiembre hasta el momento de grabar este vídeo, que hoy es 26 de septiembre, es decir, en 11 días, las acciones han caído más de un 20%. Han pasado de $371 a 287 que están en estos momentos. Entonces parece que el mercado no se está tomando nada bien pues este anuncio de la adquisición. Y ahora vamos a ver un poco en detalle qué es esa adquisición. Bueno, os podéis venir a la página de relación con inversores, os la dejaré aquí en la descripción, y ellos nos ponen una presentación pues de esta compra que están dispuestos a hacer. Es una empresa que se llama Figma, también de software. Aquí nos dan algo de información, pues es una empresa con unos 850 empleados, fundada en el año 2012, y aquí ya nos empiezan a dar algo de información interesante, porque, claro, habrá que ver lo que han pagado por esta empresa, ¿no?, que a mí me parece que es mucho en principio, aunque puede estar justificado. Bueno, ellos nos hablan que el mercado potencial que tiene la empresa o que estiman que puede tener para el año 2025, esta empresa que van a comprar, el TAM es de 16.500 millones. O sea que parece que pueden crecer mucho, porque actualmente esperan que tengan unas ventas de unos 400 millones. Entonces, pues si el mercado va a ser de 16.500 millones y esta empresa actualmente tiene ventas esperan que cierre 2022 con unos ingresos recurrentes de 400 millones, pues todavía podría crecer muchísimo más, ¿no? Entonces las previsiones, si la empresa logra crecer, pues son buenas, tiene tamaño para seguir creciendo. Vale, ¿y cuánto han pagado por la empresa? Pues esto es por lo que mucha gente lo ha criticado. Han pagado unas 50 veces las ventas estimadas para el año 2022. Ojo, hablamos de ventas, no de beneficios, ¿vale? Es una barbaridad. O sea, por una empresa que se estima que genere 400 millones en ingresos, han pagado 20.000 millones. Por aquí abajo nos lo comentan, vamos a buscarlo. Aquí nos dice lo que van a pagar, que son 20 billions. Parte se va a pagar, o la mitad, mejor dicho, se va a pagar en cash. Es decir, para esto la empresa probablemente se tendrá que endeudar porque no tiene tanto dinero en cash. Y la otra mitad se va a pagar emitiendo acciones. Eso va a suponer una pequeña dilución o una dilución para los accionistas, porque va a haber más acciones en circulación para poder completar esta adquisición. Y tener en cuenta que esta emisión de acciones, pues no se va a hacer al mejor precio. No se va a hacer al precio al que cotizaban hace un año las acciones, que eran múltiplos muy altos, sino que se van a hacer, pues, ya veis, a unas 18 veces beneficios, me parece que habíamos visto que estaban, que es a $287 por acción, cuando recordemos que hace poco pues estaban por encima de 600. Así que bueno, esto no parece lo más óptimo. ¿Y por qué Adobe estaría dispuesto a pagar tanto por una empresa así, no? Pues parece que puede ser una empresa que podría llegar a hacerle daño a Adobe en caso de no comprarla, y lo que mucha gente piensa que están haciendo es quitarse un posible fuerte competidor, y este es el precio que tienen que pagar, porque yo si no, no le veo mucho sentido a que pagues 50 veces ventas por una empresa, porque es una barbaridad. O sea, normalmente hablamos de que cuando vas a pagar más de 10 veces ingresos por una empresa, pues hay que mirarlo muy bien, puede estar justificado, pero ya es un precio muy alto. Vamos a ver a lo que está cotizando Adobe para que nos hagamos una idea, y Adobe actualmente vemos que está cotizando a 6,85 veces ventas, a menos de 7 veces ventas. Y en el pico de la valoración, los inversores llegaron a pagar 18 veces ventas por Adobe. Pero es que fijaros que Adobe está pagando por esta empresa 50 veces ventas, ¿vale? Entonces, parece que es una valoración bastante alta. Ya os digo, hay que entrar a ver esto más en detalle, y realmente hay gente que, por lo que defiende esta transacción y creen que puede ser buena, es porque esto ensancha el moat de Adobe, y al comprar esta empresa pues te quitas un competidor y haces que sigas teniendo unas fuertes ventajas competitivas. Pero ya os digo que desde el punto de vista de la valoración pues es difícil justificar esto. ¿Qué opináis vosotros? Podéis dejármelo aquí abajo en los comentarios. Bueno, chicos, y ahora vamos a pasar a ver un poquito la parte de la valoración de la empresa. Aprovecho para recordaros pues que si os gusta este tipo de vídeos, os aporta valor, podéis dejar un like aquí abajo, ¿vale? Que es la forma que tenéis de ayudarme a mí y es totalmente gratis. Podéis suscribiros al canal si todavía no lo estáis para no perderos futuros vídeos. Y ahora sí, vamos a ver un poquito qué es lo que estiman los analistas sobre esta empresa, ¿vale? Vamos a ver las estimaciones de futuro.
Y vamos a volver a dar un repaso a la valoración. Bueno, pues como veis, Adobe, os voy a poner la evolución de los ingresos, ¿vale? Aquí tenemos pues desde el año 2006, vamos a coger, hasta el año 2022, que es en lo que estamos ahora, y después veremos estimaciones. Como veis, es una empresa que ha venido creciendo pues año tras año, ¿vale? Es una empresa de crecimiento. Ya ha logrado crecer pues en ingresos a unos ritmos del 12%, aquí lo podéis ver, 12,8% anual compuesto. Los ingresos, fijémonos cómo sí que le cayeron durante la crisis del 2008, pasaron de 3.579 millones a 2.945. Sí que es cierto que era una empresa un poco diferente, ya os he explicado lo de los servicios de suscripción, pero a lo mejor si vamos a una recesión sí que es cierto que podrían ser los ingresos más bajos que el año pasado, o podría frenarse el crecimiento, ¿vale? Y crecer menos de lo que estimamos. Así que esto es un primer punto a tener en cuenta. Después, por la parte, por ejemplo, de los beneficios por acción, os voy a poner la evolución de los EPS normalizados. Pues lo mismo que os digo, en el año 2008 le cayeron de $2 de beneficio por acción a 1,54. Eso es una caída del 25% aproximadamente. Y bueno, si vamos a una recesión, pues podría ser algo parecido. Vemos que tardó poco en recuperar esos niveles de beneficio. Si seguimos avanzando, vemos como tuvo otra caída en el año 2012 de los beneficios, pero esto coincide con el cambio al modelo de suscripción, ¿vale? Entonces eso tiene un impacto a un par de años vista, ya lo hemos visto en otras empresas que han migrado hacia el modelo de suscripción y es completamente normal, pero pronto se recuperó. ¿Qué estiman los analistas para el futuro? Ahora vamos a poner estimaciones. Bueno, vamos a poner desde el año 2022 en adelante. Pues los beneficios por acción, los analistas estiman que sigan creciendo, ¿vale? Hasta alcanzar en 2026 los $22 por acción. Este año estiman unos 13. Así que bueno, parece que los analistas son positivos y en cuanto a ingresos, evidentemente, pues también estiman que van a seguir creciendo, ¿no? A un 12,1% anual. Entonces parece que los analistas son positivos con la empresa. Según Ticker, es una empresa que no tiene deuda neta, es decir, tiene más caja que deuda, pero ya hemos visto que 10 billions se van a tener que pagar en cash. Entonces probablemente la empresa, estas estimaciones no estén bien y la empresa sí que vaya a tener deuda, ¿vale? No creo que sea una deuda muy preocupante, pero que sepamos que la empresa se va a endeudar para comprar esta nueva adquisición de la que estamos hablando. Vamos a echarle un ojo a los múltiplos de valoración de la empresa. Bueno, ya habíamos visto antes pues cómo ha cotizado por ventas. Este tipo de empresas se suelen valorar por flujo de caja libre o también por beneficios, ¿vale? No cambia mucho la película. ¿Qué es lo que pasó? Vale, cuando nosotros hablamos de esta empresa, yo ya os dije que la valoración era muy alta, por eso decíamos que no había margen de seguridad y que el mercado estaba pagando unos múltiplos muy altos. Pero la empresa es posible que pasase a cotizar a múltiplos más bajos, como está pasando en la actualidad, en ese vídeo decía, por alguna circunstancia. En este caso ya hemos visto que han sido los tipos de interés. La valoración ya no es la que era. Ahora mismo estamos hablando de unas 16 veces beneficios, que sí que es una valoración más razonable, incluso si se cumplen estas estimaciones, pues podría ser una valoración barata. También hay que tener en cuenta qué es lo que va a suceder con los tipos de interés. La empresa aparentemente está barata, pero está barata en un entorno de tipos bajos. Si los tipos, que no somos adivinos y no sabemos lo que va a pasar, se mantienen en un entorno del 5%, por ejemplo, en los próximos años, pues a lo mejor el mercado no va a pagar mucho más que esto. Entonces esto es algo que tenemos que tener en cuenta, pero desde luego parece que la valoración ahora sí que es mucho más razonable que lo que fue en el pasado. Y lo que os decía, pues antes de hacer ese cambio al modelo de suscripción, pues veis que la empresa, los inversores no pagaban más de 9 o 10 veces flujo de caja libre por la empresa. Pero bueno, esto yo creo que como ha cambiado no tiene mucho sentido que lo miremos y hay que ver de 2012 en adelante. Bueno, si nos fijamos, pues la empresa, ya veis, está en mínimos de valoración de muchos años y la valoración es incluso más baja que los mínimos del COVID. Pero es lo que os comento, los tipos de interés ahora mismo pues están en otro punto diferente. Eso implica valoraciones más bajas. Y bueno, principalmente pues esos son los motivos por los que la empresa está penalizada en estos momentos. Pues hasta aquí el pequeño repaso de Adobe, no sé qué opináis vosotros de la compañía. Chicos, esto no es una recomendación de compra, evidentemente cada uno tiene que tener su análisis, pero en mi opinión sí que es más razonable la valoración actualmente, y si la empresa cumple las estimaciones y lo que está previsto por los analistas, pues sí que podría darnos un retorno interesante. ¿El mercado volverá a pagar los múltiplos que ha estado pagando antes? Bueno, pues eso dependerá de muchas cosas, ¿no? Entre ellas, pues de que se controle la inflación, de cómo estén los tipos de interés de aquí a un tiempo. Yo sí que creo que es razonable que si los tipos vuelven a niveles más bajos, pues los inversores estén dispuestos a pagar otra vez 25 o incluso 30 veces beneficios por esta empresa o flujo de caja libre.
pero es lo que os digo, es un tema un poco complejo. Bueno, y antes de acabar el vídeo, pues vamos a echar un ojo a las transacciones de los insiders, que es algo que yo suelo mirar, y vemos que el 22 de septiembre pues ha habido una compra por valor de $936.000 a un precio de $288 por acción, que más o menos es a lo que está hoy, si no me equivoco. Sí, 287. Así que bueno, parece que tenemos a un insider comprando. Y anteriormente veis aquí los puntitos rojos, como en precios superiores, pues algunos insiders fueron vendiendo. Aquí veis a 400, bueno, por la zona de 400, por la zona de 500, incluso por encima. Esta es la información que podemos ver de los insiders. Y ahora sí que me despido de vosotros, chicos. Espero que os haya parecido interesante el vídeo. No sé si alguno de vosotros lleva esta empresa en la cartera. Yo sí que creo que es una empresa de bastante calidad y muy buena. Pero desde luego el mercado nos ha demostrado que no se podía pagar cualquier precio por las acciones, ¿vale? No podíamos comprar acciones a 50 veces beneficios porque los múltiplos, como os he dicho, luego se comprimen y pasa lo que pasa. Así que nada más, chicos, no me enrollo más, me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo.